Sí, Muy Sebas. bien. Bueno, acá estamos trabajando en un equipo Linux. Sí, estoy conectado como administrador del sistema. Administrador del sistema en el mundo Unix Linux se llama root. ¿Sí? Hay varias cosas que se llaman root. Pero bueno, este es el usuario. La identificación de este usuario es el número 0. El sistema lo conoce como usuario número 0 y el nombre es root. Pertenece a un grupo que también es, cuya identificación es 0 y ese grupo también recibe el nombre de root. Y como todo usuario, este usuario puede pertenecer a una lista de grupos, ¿sí? Este grupo que se mencionó al principio es su grupo primario, pero puede pertenecer a una lista de grupos. El único grupo al cual pertenece, por lo visto, es el grupo root, ¿ok? Es el usuario root que pertenece al grupo root. Este usuario va a tener las posibilidades de administrar el sistema de archivos. Así que, ¿recuerdan el directorio dev, que lo habíamos mencionado varias veces? Debajo de este directorio o dentro de este directorio, dentro de esta carpeta, un montón de archivos. Estos archivos o estas entradas que tiene este directorio no representan a archivos comunes, sino que se llaman archivos especiales, ¿sí? No son archivos de texto, no son ejecutables, sino que reciben el nombre de archivos especiales, básicamente porque en el mundo Linux, Unix, todo es un archivo, ¿sí? Incluso los directorios o las carpetas son archivos. Un directorio es un archivo que tiene una estructura preestablecida por el sistema operativo, ¿sí? Por el sistema de archivos. Se suele llamar archivo de directorio. Uno lo abrevia y dice solamente directorio. En el caso del directorio dev, todas estas entradas que vimos acá, estamos viendo acá, son archivos especiales y representan dispositivos. Básicamente, los dispositivos se clasifican en dos grandes grupos y tienen un nombre ya preestablecido, ¿no? Por ejemplo, las terminales reciben el nombre de TTI. TTI 0, TTI 1, TTI 10, etcétera, son todas terminales. O sea, la terminal es un dispositivo que tiene un teclado y un monitor, no tiene capacidad de procesamiento, sino sirve simplemente de pantalla para que el servidor despliegue ahí información, ¿no? Que es similar a esta pantalla que estamos viendo acá. Esto finalmente termina siendo un emulador de una terminal boba. Bien, entonces, TTI serían las terminales. Aquí hay un montón de terminales predefinidas. Fíjense que el primer carácter, que suele ser un menos o una D, menos cuando es un archivo, o una D cuando es un directorio, como en este caso. El primer carácter acá, para las terminales, es una C. Eso significa que la comunicación que va a tener este equipo con la terminal es una comunicación carácter por carácter. ¿Sí? Es un dispositivo especial, es un archivo especial que representa un dispositivo en donde la comunicación sea carácter a carácter, o sea, byte a byte. Por otro lado, acá tenemos otros dispositivos que son los dispositivos, los que representan a los discos. SDA, SDB, SDC, ¿sí? Son discos. Y estos dispositivos se denominan dispositivos de bloque. Por eso la B que aparece al principio. Y son de bloque por el que la comunicación con estos dispositivos, el kernel no la hace byte a byte, como en el caso de los dispositivos de carácter, sino que lee a bloques o escribe a bloque. ¿Sí? Básicamente el kernel se comunica con la controladora y le dice, escribime esta información de tal bloque, o lee esta información, lee cierta información de este bloque y déjamelo en tal lugar. Nosotros habíamos mencionado, en el caso particular de Linux, la forma de ver a los dispositivos, a los discos, es con el comando fdisk. Si yo ejecuto el comando fdisk, digo s/dev/sdb, por ejemplo, lo que quiero hacer es inspeccionar el disco sdb. Aquí tengo la posibilidad, bueno, con M me da un help de todas las cosas que puedo hacer. Lo que me interesa particularmente acá es imprimir la tabla de particiones. Para imprimir la tabla de particiones tengo el comando P de print, y acá me muestra la información sobre el dispositivo, ¿no? Acá me dice que es un dispositivo de 10.7 gigas, o sea, toda esta cantidad de bytes, que esta es su composición física, 255 cabezas, 63 sectores por pista, 1305 cilindros. Me dice cuál es el tamaño, los distintos tamaños, el tamaño del sector, que es de 512, y las operaciones de entrada-salida se hacen de 512 bytes, y que esta es la identificación única que tiene el disco. Y que este disco particularmente tiene una partición. El disco en su tabla de particiones, que se encuentra en el primer sector, en lo que se llama el Master Boot Record, en esa tabla está reflejando de que hay una partición 1
que comienza en el cilindro 1 y termina en el cilindro 1305. Y parece ser que fue formateado por un sistema Linux. Bien, voy a salir acá. También teníamos otro dispositivo, el dispositivo C. Voy a decir que me muestre la tabla de partición. Este disco es un disco de 12 GB, 12.9 GB, no tiene particiones. ¿Ven? Acá donde debería aparecer la lista, no está particionada. O sea, nunca que nosotros podríamos decirle que en este disco, en el disco C, queremos crear, vamos a crear dos particiones. Así que comencemos creando la primera. Con M tengo un help para crear una partición. Tenemos la opción N para crear una nueva partición. Existen dos tipos de particiones, las particiones primarias y las particiones extendidas. Las particiones primarias se enumeran de 1 a 4, las particiones extendidas van de 4 en adelante. Lo habíamos comentado la otra vez, cuando diseñaron por primera vez el esquema para manejo de tablas de particiones, de discos particionados. En el Master Boot Record, donde vive la tabla de partición, ¿sí?, dejaron un espacio suficiente como para crear un máximo de 4 particiones, pensando de que un disco nunca iba a tener más de 4. Cuando los discos siguieron creciendo de tamaño a lo largo del tiempo, la verdad que se hizo por ahí, en algunos casos necesario, ampliar el número de particiones. Entonces se creó el concepto de partición extendida, que básicamente que es usar la última partición de manera subparticionada nuevamente, transformando esas subparticiones en particiones extendidas. Nosotros vamos a crear particiones primarias, las particiones comunes, así que acá vamos a crear la partición número 1. Queremos decir que es primaria, que el número de particiones es la partición número 1. Entonces nos dice que esto podría comenzar por default en el cilindro 1 y terminar en el cilindro 1566. Vamos a ver si nos permite esto. Si doy Enter va a tomar el valor por default 1, así que le doy Enter. Me dice cuál va a ser el último cilindro. Por default sería el 1566, o sea, el último. Pero yo le voy a poner un número intermedio. A ver, le voy a poner 800, si me permite. También puedo especificar por número de cilindro o puedo especificar por tamaño, ¿no? Poniéndolo en K, en mega o en gigas. Pero yo le voy a poner en cilindros, 800. Así que si imprimo esto, si imprimo tabla de partición, ahora tengo una partición creada. Las particiones, como son particiones del dispositivo, del disco SDC, la primera partición es la SD1. Lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva partición, new, partición primaria nuevamente. El número de partición es la 2. Y lo que vamos a hacer es tomar desde el cilindro 801, que es el default, hasta el último cilindro 1566, que también es el default. Así que doy Enter 2 veces, le digo que imprima, que me muestre la tabla de partición. Y ahora en la tabla de partición de este disco C, SDC, tenemos las particiones SDC1 y SDC2, ¿ok? Que tienen un tamaño más o menos aproximado, pero no es el mismo. Bien. Estos datos, fdis, lo que hizo cuando al principio le dije ejecutar el comando fdis y le pasé como parámetro /det /sdc, lo que hizo fue acceder a la tabla de partición del disco SDC y lo cargó en memoria. Después fui trabajando, agregándole particiones nuevas y listándolas, pero todos esos cambios se hicieron en la copia de la tabla de partición que está en memoria. Esos cambios todavía no se hicieron efectivos en disco. O sea, si yo miro en este momento el Master Boot Record y la tabla de partición que está ahí en este disco, lo voy a encontrar como estaba inicialmente. Entonces lo que tengo que hacer es grabar esa información. Eso se hace con la opción W. Y lo que hace ahí es una sincronización con los discos. ¿Qué quiere decir? La información que tenía en memoria la sincronizó con el disco, o sea, la copió disco, ¿sí? Y se fue. El comando fdis, como decíamos, también le puedo decir, mira, en lugar de mostrarme el PROM, directamente mostrarme el contenido de este disco. Y ahí me está mostrando que tengo dos particiones. Miramos acá, en este directorio, le pido todo lo que coincida con SDC asterisco, me va a mostrar que tengo un disco, el /SDC, y dos particiones, pero son dos particiones del mismo disco. Entonces, acá dice, todos son dispositivos de bloque, el dueño del disco es el usuario root, ¿sí? El dueño de este archivo, no el disco, el dueño de este archivo que describe el disco es el usuario root. Él tiene privilegio para leer y escribir en el disco, en este archivo. El grupo al cual pertenece este archivo, que es el grupo disk, ¿sí? Que es un grupo predefinido del sistema operativo, tiene también permisos para leer y escribir. Y el resto de los usuarios no puede hacer absolutamente nada.
Entonces acá tenemos a continuación el nombre del dueño, el nombre del grupo. En esta posición, a continuación, cuando uno hace un listado de un directorio con ls-l, como lo hicimos acá, sobre archivos o directorios tradicionales, en ese lugar lo que aparece son es el tamaño del archivo. ¿Sí? Acá no aparece el tamaño del disco. Acá lo que aparece son dos números que habitualmente reciben el nombre de mayor al primero, minor el segundo, ¿sí? Como el número principal y número secundario. El primer número, el número 8, que aparece acá, me está indicando qué tipo de dispositivo es. Bueno, este es un disco y particularmente este tipo de discos está conocido por el sistema operativo con ese número, con el número 8. Otros dispositivos, vamos a listar esto, tienen otros números, 250, 29, 221, 10, no sé si podemos ver las terminales por ahí, acá. Las terminales todas tienen el número 4. Y después, cada dispositivo en sí, como estos, TTI 0, TTI 1, TTI 10, etc., tiene un número adicional, lo que es el número del minor, ¿sí? Que representa efectivamente a esa instancia de ese tipo de dispositivo. O sea, el número 10 dentro del tipo de dispositivo 4 me representa a una terminal específica que es la TTI 10. Lo mismo sucede con los discos. El /D/CDC es para el 8, para el tipo de disco 8, es la instancia 32. 33 es SDC1 y 34 es SDC2. ¿Ok? Bueno, entonces tengo un disco que tiene dos particiones. A ver, me voy a mover a otro directorio para jugar un poco. MP, no. Directorio que tengo acá. Bueno, acá hay un programita, se llama FactC, a ver. Un programa en C que calcula el factorial. Yo si quiero ver el contenido de ese archivo lo puedo hacer con el comando cat factc. Esto simplemente me muestra en pantalla el archivo, tal como se escribió con un editor de texto. Si lo quiero ver un poquito más en profundidad, el contenido del archivo, que por ahí podría tener algún carácter raro, especial, que no se muestra. Por ejemplo, el archivo internamente tiene fin de línea y retorno de callo, ¿no? O fin de línea al menos. En Unix se usa el fin de línea para indicar dónde termina cada línea de texto. El ASCII 10. Ese ASCII no se muestra en la pantalla porque lo que hace cualquier comando que encuentre ese archivo, ese carácter, es bajar a la línea siguiente. Entonces, para poder visualizarlo, muchas veces se usa un comando que se llama OD. OD viene de Octal Dump. Dump significa vuelco, como si fuera un vuelco de memoria, ¿sí? Y en lugar de mostrarme la información en hexadecimal, me la muestra en octal, ¿sí? En lugar de mostrarme o en base 10 o en base 16, me muestra en base 8. A ver, si quieren, podemos hacer mejor un archivito, hola.txt, y adentro del archivo vamos a escribir hola. Ahí lo grabé. Si miro el contenido del archivo hola.txt, ahí vemos ese contenido, ¿no? Entonces, le voy a decir el comando OD. Bueno, el comando OD, si no le especifico nada, como la mayoría de los comandos de Unix, cada vez que ingreso un comando y digo hola, digo que ahí terminó el archivo, le presiono control D, él me muestra esa información. O sea, el comando OD supone que terminó lo que tiene que hacer, que todo el input que tenía que recibir ya lo recibió, que fue hola, y él me mostró algo, su salida. Ahora voy a hacer lo mismo con el archivo. Si yo al comando OD le digo, che, lee el archivo hola.txt, él va a hacer lo que tiene que hacer mirando ese archivo, lo que interpreta que yo le pedí que haga, ¿sí? Me está mostrando el archivo, el contenido del archivo, me lo está mostrando en formato octal. O sea que cada carácter requiere de 3 bytes, de 3 caracteres, o cada carácter en sí se muestra con 3 dígitos octales. Este primer número que aparece acá me indica la dirección, el lugar donde se encuentran esos caracteres. Ahí me dice, se encuentra a partir de la posición 0, y los que vienen acá se encuentran a partir de la posición 16. O sea, la primera línea es los que se encuentran en la posición 0, 0, 1, 2, 3, 4, siguiendo, y los que se encuentran abajo comienzan en la posición 16 y así siguiendo. Sí, por ahí no queda muy claro todavía, así que vamos a pedirle, che, mostrame el contenido del archivo hola.txt en formato octal, pero también en formato carácter. ¿Sí? Ahí quizás quede más claro. Bueno, en realidad le digo, mostrarme en formato carácter, con la opción "-c". Entonces me dice, en la posición dentro del archivo, en la posición inicial, en la 0, se encuentra la H.
En la posición siguiente se cuenta la O, en la siguiente la L. Después viene la A, la posición 0, 1, 2, 3. Y en la posición 4 está el fin de línea, que acá se muestra como una combinación de caracteres, pero es un solo carácter. Es el ASCII 10. Acá me muestra lo siguiente, otra, el qué tal, ¿sí? Con un fin de línea en el medio. Y después al final puse 2 fines de línea. Si quieren podemos ver un archivo más grande, como el de factorial, ¿no? Bien. Recuerdan que te decía numeral include stdio.h. Fíjense, acá me dice que esto es la dirección 0, ¿sí? Como le dije que me muestre en formato de carácter, me mostró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sería el blanco acá, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿sí? Desde la posición 0 hasta la posición 15 del archivo. O sea que esta sería la posición 16. Este número está acá, me dice el desplazamiento con respecto al inicio, y me dice 20, que 20 sería el número 16, escrito en octal. Se usa octal porque, bueno, estos comandos fueron desarrollados junto con Unix, y Unix se desarrolló a fines de la década del 60, y mucha gente trabajaba en octal en lugar de trabajar en base 16, digamos, en hexadecimal. Bueno, lo que quiero decir es que yo con este comando puedo decirle mostrarme en formato carácter, como también le puedo decir mostrarme en formato hexadecimal también, ¿sí? Y acá me muestra hola en una línea, en formato carácter, y en la línea de abajo me la muestra en formato hexadecimal, ¿sí? Entonces me permite ver bien cuál es el contenido que tiene un archivo, ¿sí? Estamos tratando de ver en profundidad el contenido que tiene un archivo. Aquellos caracteres que no me muestra, por ahí no me puede mostrar, no me muestra directamente un editor, como el fin de línea. De hecho, yo le puedo decir al editor, di hola.txt, me muestra algunos caracteres especiales, ese comando, y este pesos que me muestra acá me está indicando el fin de línea, el ASCII 10, el new line, que habitualmente no se muestra. Bueno, todo esto viene porque lo que queremos hacer es mirar los discos. Estos discos se comportan como si fueran archivos. Entonces, si yo con el comando cat puedo ver el archivo hola.txt, quizás con el comando cat pueda ver el archivo /def /sdc. ¿Está bien? No lo voy a hacer ahora, pero es de esperar que sí. Si yo con el comando ls mayor, así, ls-l, que saca todo esto, ¿no? El comando lo redirecciono a un archivo xx.txt, y después puedo ver el contenido de xx.txt. Ese es el contenido del archivo xx. Lo que hice fue la salida del comando ls-l, lo mandé a un archivo. Y si un disco lo puedo ver como un archivo, yo podría hacer esto, ls-l, mayor a /def /sdc1. ¿Le parece? Lo pude hacer. Así que, ¿qué pasa si le digo, che, hacemos un octal dump en formato carácter y hexadecimal del dispositivo /def /sdc1? Y le pongo un paginador para que no se pierda, ¿no? Fíjense. Esto es lo que está escrito en el disco. En el primer byte, en el desplazamiento 0, como dice acá, está la T. Después la O, la T, la A, la L, un blanco, y acá dice 9288, y un fin de línea. Después están una serie de permisos, parece. Un menos, que significa archivo, RW, menos, y así siguiendo. O sea, creo que podemos identificar en lo que estaba, lo que da el comando ls-l. Total, 9288 y estos permisos. O sea, puedo escribir en el archivo. Podría escribir un programa que haga un open y que abra ese archivo que representa el disco. Open el archivo /def /sdc1 y se comporta como una sucesión de bytes. De hecho, eso es lo que grabamos, una sucesión de bytes. Lo grabamos redireccionando la salida y lo leímos con el comando, en este caso OD, pero podríamos haberlo leído con cualquier otro comando, digamos, que lea desde un dispositivo. A ver, el comando read x lee algo que yo le ingreso por pantalla y me lo guardo en una variable x. ¿Qué pasa si yo le digo read x, pero lee desde el dispositivo /def /sdc1? A ver qué cargó en la variable x. La primera línea, ¿no? Total 9288.
O sea, estamos leyendo y escribiendo en el disco en forma directa. El sistema operativo tiene esa capacidad. Ahora, ¿qué estructura tiene internamente ese disco? ¿Sí? ¿Cuántos archivos tiene? No, no tiene archivos, tiene una sucesión de bytes, porque está siendo tratado como si fuera un archivo común, ¿ok? Pero es un dispositivo con el cual el sistema se comunica a nivel de bloque, ¿no? Así que todo esto que estamos haciendo estamos trabajando con una partición, en este caso un disco, que es lo mismo que trabajar con el disco, y lo estamos accediendo como un dispositivo crudo, como un raw device. Raw device. Hace mucho tiempo atrás, unos 20 años más o menos, había aplicativos en el mundo Unix que manejaban sus propios archivos con su propia estructura y al momento de instalarse y guardar sus datos, en lugar de guardarlos dentro del file system, dentro de una carpeta, un directorio o lo que sea, decían, a mí dame un pedazo de disco, un disco, como en este caso una partición, que yo me encargo de administrar el contenido que está dentro. ¿Sí? Alegando de que de esa manera el sistema tenía mejor performance. ¿Sí? Hoy, o sea, trabajaban directamente con raw devices. Hoy, en general, ya no se usan raw devices. Pero bueno, entonces, no podemos hacer mucho más con el disco. ¿Está bien? Más que escribir y leer de esa forma. Ahora bien, para poder transformarlo en file system, o sea, cargarle la información de control y formatearlo de tal manera de que sea ahora usable como un file system, existe el comando make file system. Sería el equivalente al format que usamos en Windows, ¿no? Man mkfs. Como dice acá, este comando me permite construir un file system Linux. Bueno, porque estamos en Linux. Tiene una sintaxis con muchas opciones, como todo lo que es en Unix. Y existe la posibilidad de ponerle la opción "-t" y especificarle el tipo de file system que quiero construir. O sea, no todos los file systems son iguales. O sea, si ustedes miran un sistema operativo como Windows, encuentran que el tipo de file system tradicional es el file system NTFS. Tiene una estructura interna del file system definida por el fabricante, en este caso por Microsoft, que dice cómo se estructura la información ahí adentro y cómo se almacena. ¿Cuál es la información? La metadata, la información de control, y cómo se alojan los datos y cómo se marca por qué lugar están distribuidos. ¿Ok? En el mundo Unix, Linux, existen muchos tipos de file system. Entonces, este comando en particular, no tiene acá la lista, no tiene la lista, pero tiene la posibilidad de que uno le especifique distintos tipos de file system. Así que vamos a hacer así. Si yo le digo que ejecute el comando mkfs, él lo va a encontrar en el directorio sbin. Así que me voy a mover al directorio sbin y le voy a preguntar por los archivos que se llaman mkfs. Entonces, el comando mkfs, si yo lo lanzo así solo, es el comando que se va a ejecutar. ¿Está bien? Pero cuando le pongo que sea de un determinado tipo, yo le puedo decir que sea de tipo, por ejemplo, x2. Y él internamente lo que hace es ejecuta este otro comando, que lo que sabe construir es file system con estructura ext versión 2, o versión 3, o versión 4. O incluso me puede crear un file system que sea equivalente, que con la misma estructura que tenían los file system tipo DOS. O sea, los file system que se llamaban FAT. ¿Sí? O otro con Virtual FAT, dice acá. O sea, lo que quiere decir acá es que yo puedo construir distintos tipos de file system. Y cuando ejecuto el comando mkfs solo, él elige el default para la plataforma. Entonces nosotros, sabiendo que podemos tener distintos tipos de file system, independientemente de eso, lo que vamos a hacer es vamos a crear un file system. El comando se llama mkfs y lo vamos a crear sobre el dispositivo SDC1, sobre esa partición. Yo no probé esto antes, así que un file system tiene un tamaño mínimo, ¿sí? No puede ser extremadamente chico, porque la información de control, la metadata que describe todo el file system, ocupa un espacio ya determinado, ¿sí? O sea que no puedo tener un file system demasiado chico. Entonces, este comando me podría fallar si SDC1, que lo definí como 800 cilindros, es más chico que el límite mínimo que puede tener como tamaño un file system. Si todo va bien, me lo va a crear, y si no, me va a dar error. Bien, ahí anduvo. Entonces acá me está diciendo que tiene 860 bloques no usados, como warning. Acá me dice que no le puse el label en el superbloque de un file system de tipo X.
puede guardar un label. Bueno, no tiene. Guarda de qué tipo de sistema, para qué tipo de sistema operativo es para Linux. El tamaño del bloque es de 4096. O sea, con el dispositivo, vieron cuando vimos con FDIS, con el dispositivo la comunicación era de 512 bytes. Pero los bloques del file system, cada vez que se le asigna un archivo, se le asigna de 4096 bytes. Bueno, el tamaño del fragmento, dice varias cosas acá. Acá dice que este file system tiene 402.192 inodos. Acá me dice que el 5% de los bloques fueron reservados por el superusuario, que el primer bloque está en 0, y etcétera, ¿no? Y después me dice que el superbloque, que es una parte muy importante, ¿sí? No está en un solo lugar, como yo les contaba la otra vez, ¿sí? Es que les conté que era una versión simplificada, sino que tiene varias copias. Entonces, está distribuida también en distintos lugares del disco. Están todas las copias. Entonces, cada vez que hay una modificación al superbloque, se hace modificación en todos estos bloques, que son backups, ¿sí? Y si el que está usando se corrompe, lo puede reemplazar por la información que está guardada en estos. Bien. Y los inodos también están agrupados en bloques, ¿sí? Acá dice que tenemos 80.281 bloques y tenemos 8.208 inodos por bloque. Entonces ya tenemos un file system en SD1. Entonces vamos a crear un directorio que va a actuar como punto de montaje, /u 031. Lo voy a llamar así porque es el disco 3 SDC y es la partición 1, ¿no? Profe, Sí. una consulta ahí. Lo de el fragment size, que dijimos que había dicho que 4096 era el mínimo espacio que se ocupaba, ¿no? O sea, o así entendí yo. El block size, sí. Perdón, el block size. Eso significa que así yo cree un directorio. Si vos creas un archivo, si vos creas un archivo, así yo creo un archivo cualquiera y le cargas un byte, él no te va a asignar un byte. Claro. Él te va a asignar un bloque, pero no un bloque de disco, sino un bloque del tamaño del bloque que maneja el file system. Claro. O sea, te va a asignar 4K. Claro. ¿Y eso es particular de ese tipo de partición de la extendida 4? No, esa es una característica. Vos cuando creás el file system, entre las cosas, nosotros no le pusimos ningún parámetro, viste que le pusimos MKFS y lo creamos así, sin ningún tipo de parámetro. Pero vos le podrías pasar entre los parámetros cuál es el tamaño de bloque que querés. Entonces, si 4K me parece mucho, porque yo tengo muchos archivitos chiquitos, ¿sí? Y si yo voy a crear un archivo que tiene muchos archivitos de 10 bytes, no tiene mucho sentido que le asigne 4K, 4096 bytes. Bueno, le voy a asignar de 1K, por ejemplo, decís. Entonces, mi tamaño de bloque sería bueno que sea de 1K, de 1024 bytes. Claro, porque eso es algo que en general no se suele administrar. Yo todos los Linux que vi lo dejan por defecto y quedan todo queda en 4096, ¿no? Pero... Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque es un valor con el cual funciona bien. Ahora, si vos tenés una aplicación muy particular que requiere para determinados niveles de rendimiento o performance, ¿sí? Un cierto tamaño de bloque, te lo va a decir. Si la aplicación necesita eso, te lo va a decir. Por ejemplo, un motor de base de datos trabaja sobre archivos, ¿no? Donde o sea, básicamente me voy a dar cuenta, cuando instale la aplicación me va a decir que no puede trabajar sobre ese tamaño de bloque. No, si lees el manual, cosa que no mucha gente hace, te vas a enterar. Si tú vas a un curso de esa aplicación, te vas a enterar, digamos, porque puede ser un requisito de instalación para tener un buen rendimiento. O si después de tener muchos problemas de performance, ¿sí? Resulta que el disco es lento, no sé qué cosa pasa, y claro, quizás es lento porque se va a buscar 10 bytes y en realidad se trae 4096. Claro. ¿Está bien? Claro, entonces, con la unidad de entrada-salida ahora, a nivel de file system, va a ser 4K o 2K o el número de bloque, el tamaño de bloque que vos definas. ¿Se entiende? Sí. Te decía, por ejemplo, un motor de base de datos guarda también las tablas de la base de datos, guarda en archivos. Pero como el acceso es muy frecuente, muy frecuente a esos archivos, viste que Unix, Linux, te guarda en el inodo que describe ese archivo la información del último acceso. Claro. Entonces, cada vez se accede muy frecuentemente, constantemente está escribiendo que, este es el último acceso, este es el último acceso, este es el último acceso que hicimos, actualizando fecha y hora todo el tiempo. Entonces, en algunos casos, el motor de base de datos te dice, si querés tener un nivel de rendimiento
mejor, ¿sí? Decirle al sistema operativo que deshabilite esa función de último acceso. Si al final de cuentas no te sirve para mucho. Claro. ¿Está bien? Entonces, el sistema operativo disminuye la carga de trabajo para hacer lo que hace habitualmente en otros casos, ¿sí? Pero con el motor de base de datos tiene otro tratamiento. Es parte del tuning que puedes hacer, digamos, de la mejora en el rendimiento. Ahí creamos entonces un directorio. Este directorio lo vamos a llamar punto de montaje, porque nosotros tenemos un file system creado, con el comando mkfs lo hicimos, en el dispositivo /dev/sdc1. Entonces, pero no lo podemos acceder. ¿Cómo lo voy a acceder? Bueno, la forma de accederlo es poniéndolo en línea. La palabra que se utiliza es en montarlo. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Me voy a mover al directorio /u031. Voy a ver su contenido. No tiene nada, ¿no? Recién lo creamos. Así que no tiene absolutamente nada. Salgo de ahí. Y voy a decir, quiero montar. Quiero poner en línea el file system que está en este dispositivo. Lo quiero poner, lo quiero montar, lo quiero asociar al file system root en el directorio /u031. Con el comando mount puedo ver los dispositivos que están montados. Acá se supone que se montó este dispositivo en este directorio. Entonces acá veo la lista de dispositivos montados. No vamos a entrar en detalle con eso, pero lo que me importa es esto. El dispositivo /dev/sdc1 está montado en el directorio /u031. Eso fue de hecho lo que le dijimos con este comando. ¿Sí? Y me dice que el tipo de file system que creamos, como lo creamos por default, es un file system de tipo x2. Y que este file system, en este momento, se puede leer y escribir. Está habilitado para operaciones de lectura y escritura para los usuarios, para el administrador, según los permisos que tengan las distintas carpetas, ¿no? Los distintos directorios y los distintos archivos. Entonces, vamos a ver qué hay en un 031, en este directorio. Hay un directorio. Nosotros nunca lo creamos. Pero el único contenido que tiene es un directorio. Y el directorio se llama, eso en español sería perdidos más encontrados. Perdidos y encontrados, ¿no? Lost plus found. Es un directorio. ¿Qué contenido tiene ese directorio? Nada, está vacío. Okay. Si en algún momento este file system se corrompe y yo lo chequeo, lo mando a chequear con un comando también, y lo intento reparar cuando ese comando encuentra una corrupción de datos, algo incompatible, algo que esté mal, algo incongruente dentro de su estructura, puede ser que encuentre lo que se llaman cadenas perdidas. Entonces, esas cadenas perdidas, él las va a transformar en archivos, y a esos archivos los va a poner aquí abajo, debajo del directorio perdidos y encontrados. Para que yo tenga la opción, como administrador, de mirar su contenido y decir, uy, este es un pedazo de tal archivo. ¿Sí? Cosa que habitualmente no se hace. Pero bueno, uno tiene esa posibilidad. Bien, entonces acá lo que voy a hacer, ls-l, un solo directorio, ¿no? ls-l, A. La opción A me muestra los archivos que están ocultos. Los archivos ocultos en el mundo Unix, Linux, comienzan con el carácter punto. Y acá me encuentro con que este directorio, que es el directorio raíz de mi file system, pero que además es el directorio U031, tiene 3 entradas, no una como yo creía, sino que tiene 3 entradas. ¿Sí? Una entrada que es la entrada punto, la otra entrada es la punto punto, y después está los plus found, que es un directorio que siempre se crea en todo file system. ¿Está bien? La entrada punto es una referencia a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo le digo, che, me quiero mover al directorio... Ah, fíjense, al principio dice que es un directorio, ¿no? Punto es un directorio. Me quiero mover al directorio punto. ¿A dónde me moví? Estoy en el directorio U031. Me quiero mover a punto. ¿Dónde estoy? En el directorio U031. O sea, punto es una referencia al mismo directorio. Es una referencia a sí mismo. Punto punto es una referencia al directorio padre. ¿Dónde estoy ahora? En el directorio raíz. Con CD menos puedo ir a donde estaba antes, ¿no? Ahora estoy en el directorio U031. No CLA. Si yo creo un archivo, por ejemplo, el comando touch, bueno, vamos a hacerlo con un editor. pi.txt.
Este es un archivo oculto. ¿Por qué? Porque comienza con punto. Si hago un ls común, no me aparece. Si hago un ls menos a, sí me aparece. O ls menos la, sí me aparece. ¿Ok? Este es un archivo común. Y todos los demás son directorios. Bien, vamos a ver archivo, perdón, lo que habíamos comentado la otra vez, A1txt, es el archivo ls menos l a menos li, vamos a hacer. Entonces me aparece, no, ya no me aparecen los ocultos. Fíjense, acá tengo el directorio A1txt, tiene tamaño 26 bytes, es del usuario root, lo creó en este momento. Acá están los permisos, acá dice que es un archivo. Y acá me aparece el número 15. 15 significa, aparece porque yo le puse la opción i, menos i, que significa dame el número de inodo. El número de inodo del archivo A1 es 15. El número de inodo del directorio lost plus found es 11. ¿Sí? Voy a copiar el archivo a1.txt a un archivo a2.txt. ls-li. El archivo A2 que aparece acá, bueno, es una copia, por lo tanto tiene el mismo contenido, pero la fecha de creación es distinta. Uno es de las 18:18 y el otro se creó a las 18:58 y acá, un minuto después, 18:59. Y por otro lado, los números de enlaces son distintos. El número de inodo es distinto. Uno dice 12 y el otro dice 15. ¿Sí? Voy a modificar el archivo A2 para que internamente diga que no es el A1, sino que es el A2. Solo modificó un carácter, o sea, cambié uno por otro, el tamaño debería ser el mismo, la fecha y hora de modificación es distinta. Yo puedo obtener más información de un archivo, toda la información que está en el inodo, con otro comando también, con el comando stat. Stat, por ejemplo, a2.txt, es como una especie de ls, pero en más profundidad, ¿no? Y acá me está diciendo que el archivo se llama a2.txt, tiene 26 bytes, bloques, tiene 8 bytes asignados, el tamaño del bloque es 4096. Es un archivo común, que es un archivo, a los archivos así comunes como nosotros conocemos, se los llama regular files. Está en un determinado dispositivo, el número de inodo que utiliza es el 16, el número de enlaces hasta ahora es 1, no lo estamos usando, los permisos de acceso son estos, el dueño es el usuario 0 o root, que pertenece al grupo 0, también llamado root, y acá tenemos las fechas de último acceso, de modificación y de cambio. El acceso tiene que ver con el acceso a los datos. La modificación tiene que ver también con el acceso a los datos. Y el cambio, el change, tiene que ver con cambios no en el archivo, en el contenido del archivo, sino en el inodo. ¿Sí? Por ejemplo, yo le cambio los permisos y debería cambiar una de esas fechas, aunque no cambien el contenido. Bien, entonces ls-li. Vamos a hacer crear un enlace. Vamos a partir del archivo a1.txt, vamos a crear el archivo a3.txt. Fíjense acá en el número de enlaces de estos archivos. Esa columna dice número de enlaces, es 1. Número de enlaces significa desde cuántas entradas de directorio se está apuntando al inodo. Al inodo 15 se está apuntando desde una entrada. Y al inodo 16 también desde una entrada. ¿Sí? Una corresponde a la entrada A1 del directorio y la otra a la entrada A2 del directorio. Cuando hago un enlace, bueno, acá me aparece el archivo A3, el tamaño sigue siendo el mismo, porque no cambió, el dueño, todo sigue siendo igual, los permisos también, y el número de inodo es el 15, ¿sí? Entre A1 y A3. A3, en realidad, no es un nuevo archivo, sino que es un sinónimo al archivo A1. Los dos apuntan al mismo inodo. Y toda esta información que aparece acá
está dentro del inodo, salvo el nombre del archivo. O sea, difieren solo en el nombre del archivo, que es una cosa que está dentro de los directorios, pero dentro del inodo coinciden en todo. Voy a editar el archivo A3, porque en teoría ya no es el A1, es el A3. Si me fijo el contenido de A3.txt, este es el archivo A3, es lo que recién acabo de hacer. ¿Qué pasa con el archivo A2? El archivo A2 internamente ya tenía desde antes que este es el archivo A2. ¿Qué pasa con el archivo A1? ¿Qué les parece que dirá? Este es el archivo A3. Exacto. Claro, porque A1 y A3 en el fondo apuntan al mismo inodo, y el inodo dice, hey, este archivo físicamente reside en tal lugar, tiene los punteros al lugar donde se encuentra el archivo. Y lo que yo modifiqué fue el contenido del archivo, al editar el archivo A3 y decirle que es el archivo A3. Pero ese contenido, al final de cuentas, es apuntado desde el inodo 15, y por lo tanto es el mismo contenido que tenía el archivo A3. Al modificar A3, en realidad también estoy modificando A1. Y bueno, y ven que acá el número de enlaces es 2. Para graficarlo mejor, si yo me creo a un nuevo enlace entre el archivo A3.txt y el archivo A4.txt, mejor así, LI, el archivo A1, A3 y A4 tienen 3 enlaces, que son las 3 entradas que apuntan al inodo 15. Si borro uno de estos archivos, por ejemplo, voy a borrar el inicial, el primero de todos, lo borré, vuelvo a listar, el número de enlaces bajó en 1. Si borro otro, el número de enlaces va a quedar en 1. Bueno, y cuando lo borre de nuevo cualquiera de estos archivos, el número de enlaces va a pasar a 0, y el sistema operativo va a decir, bueno, este inodo ya no se usa más porque nadie lo apunta. Si el número de enlaces, el número de entradas de directorio que le están apuntando ya no hay ninguna, porque llegó a 0 la cuenta, entonces directamente libera el nodo índice y libera el contenido del archivo. Y lo último que hablamos la otra vez fue sobre, yo quisiera crear una S-L mayor en el directorio TMP, vamos a crear un archivo que se llame a20.txt. Tenemos un archivo y esa es la salida del archivo, el contenido del archivo. Bien, lo que vamos a hacer es decir, quiero crear un enlace. Lo que está en barra tmp barra a20.txt, quiero crear un sinónimo acá que se llame a20.txt. Lo estoy creando en el directorio U031. Y me dice que no puedo. Me dice, estoy tratando de crear un hard link, ¿sí? O sea, un link a través de la copia de un inodo, pero me dice que barra tmp a20.txt es un link inválido porque cruza, ¿sí? Pasa de un dispositivo a otro. El dispositivo donde está barra tmp no es el barra dev barra sd1, no es el mismo file system, es otro file system. Por lo tanto, no me puedo ir y copiar ese número de inodo como si nada. ¿Se entiende? ls-li barra tmp barra a20 tiene este número de inodo en el file system donde reside. El número 393.238. Y yo no me puedo copiar ese número de inodo al lado de la entrada A20 que estoy tratando de crear en este directorio. Porque este número de inodo en este file system donde me encuentro en este momento, no existe. Entonces, para esas situaciones, lo único que puedo hacer es crear un link simbólico. El link simbólico tiene la misma sintaxis, pero el agregado de que se dice, mira, quiero crear con la S, un link simbólico, también se le suele llamar soft link, en contraposición a este otro link que se llama hard link, ¿no? Uno es un enlace duro y el otro es un enlace suave. Ahí lo creo. Entonces vamos a hacer un ls-li. Ahí nos aparece que tenemos un archivo que se llama a20.txt, y cuando vengo a mirar qué tipo de archivo es, me dice, mira, es de tipo L, o sea, es un enlace. ¿Y cuántos caracteres, qué tamaño tiene? 12 bytes. Me parece que A20 tenía más bytes que eso, no tenía 12. En realidad el contenido de A20.txt, que está marcado como un enlace, el contenido es esto, es barra tmp barra a20.txt. Barra tmp serían 4 bytes, 5 con la otra barra, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caracteres en total. O sea, lo que me está diciendo el tamaño del archivo es esto, porque dentro del archivo en realidad está esta ruta. Entonces, si yo le digo, che, mostrame
Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a editar barra tmp barra a20.txt. En lugar de que tenga esto, diga yo soy barra tmp barra 20. Upa. Si lo muestro por pantalla, barra tmp barra a20txt, adentro dice yo soy barra tmp a20.txt. ¿Ok? Si yo quiero editar el archivo o quiero mostrar en pantalla el archivo que se encuentra acá, en este directorio, en U031, que se llama a20.txt, me muestra yo soy barra tmp a20.txt. O sea, no abre el archivo a20.txt, sino que va y abre el archivo al cual apunta el link simbólico. ¿Sí? A20.txt es un link simbólico. ¿Está bien? Por eso tiene una L ahí al principio. ¿Qué pasa si borro barra tmp barra a20.txt? Y listo este directorio. ¿Ven? Lo que aparecía antes en celeste y blanco, ahora aparece en rojo y más, titilando. ¿Sí? Lo que me está diciendo es que el link simbólico está roto. Si yo trato de abrir, o si trato de mostrarlo, es lo mismo, es abrir el archivo a20.txt, es decir, no encuentro ese archivo directorio. Y yo diría, ¿cómo que no lo encontrás si está acá? Bueno, no lo encuentra porque él no trata de abrir este archivo. Él se da cuenta que este archivo es un enlace por la L, entonces va a donde apunta, y cuando va a donde apunta no lo encuentra. Por eso me dice que no está. Acá se dice que el enlace está roto. Así que para que no esté roto, lo vamos a directamente eliminar. Vamos a mirar otro comando. Bueno, nos queda internamente entonces todos estos archivos. A2, A3 y el lost platform. Me muevo para arriba. Recuerdo que ese dispositivo está montado. Vamos a tratar ahora vamos a sacarlo de línea. Eso se hace con un mount. Y acá le puedo decir, quiero desmontar el dispositivo que está en el directorio U031. O le puedo decir, quiero desmontar el dispositivo barra dev barra sds1. Habitualmente uno pone el nombre del directorio porque tiene más sentido por ahí, ¿no? Uno lo entiende mejor. Con ese comando, ejecutando el nuevo comando mouse, puedo verificar que ya no está ese file system montado. Si me muevo al directorio barra U031 y listo su contenido, ya no veo lo que veía antes. ¿Sí? Lo veo vacío. ¿Por qué? Porque desenganché el file system de su punto de montaje. Por lo tanto, ahora me quedó el punto de montaje tal cual estaba antes. Si me muevo al directorio de arriba, ejecuto el comando mount nuevamente, muevo el directorio donde estaba acá, vuelvo a ver su contenido. ¿Ok? El contenido aparece y desaparece según lo que yo estoy haciendo. Bueno, lo voy a desmontar. Ahí quedó fuera de línea. Lo que quiero que se acuerden era que ese archivo, ese file system tenía dos archivos, ¿no? El A2 y el A3, más el directorio de los platforms. Bueno, ahora les voy a contar de otro comando, el comando dd. El comando dd sirve para copiar cosas de un dispositivo a otro. El dd significa device to device. Entonces, device to device dice, puedo tomar un input file, que sea cualquier cosa. Yo le puedo decir, che, quiero ver el archivo barra etcétera, barra password, este archivo, como input file. Y como output file, nada, directamente mostrármelo en pantalla sería. Como no especifico el archivo de salida, me lo va a mostrar en pantalla. Le puedo decir output file igual a barra tmp barra passwd.backup. PKP. ¿Bien? Y ahora en el fondo lo que me hizo fue una copia. Bueno, así como lee un archivo, más está pensado para eso, dd puede leer un dispositivo. Barra dev barra sd1. Perdón, sdc1. Y ahí me puede leer todo el dispositivo. Yo le puedo decir que me lo copie a otro lugar, al barra dev barra sdc2. Lo que va a hacer es copiar el contenido de un disco a otro disco. En este caso, el contenido de una partición a otro disco. Bien. Existe un dispositivo que se llama barra dev barra 0. No es un dispositivo real, es un dispositivo virtual, el cual se puede leer. ¿Sí? Vamos a mirar
ls-ld barra dev barra 0. Es un dispositivo de carácter. Cada vez que lo leo, digamos, en esta entrega, él me permite leer un carácter. Porque la comunicación con este dispositivo se hace carácter a carácter. Y el contenido de este archivo, de este dispositivo, no son más que bytes, una sucesión de bytes, en donde todos los bits de ese byte están en cero, ¿sí? O sea, cada byte es un cero binario, ¿sí? Está completa todo en cero. O sea, un byte con sus 8 bits en cero es el ASCII 0, el que está al principio de la tabla ASCII, ¿sí? Que se suele llamar carácter nulo. Bueno, entonces yo al DD le puedo decir, che, input file barra red barra 0. Le puedo decir, ¿cómo se ponía esto? Creo que se pone block o BS. BS, block size, en lugar de leer de un byte, léete de 4096 bytes. En lugar de leer un bloque de 4096 bytes, con count, le digo, léete 1000 bloques o 10.000 bloques. Y todo eso que leas, o sea, todos ceros, mándalo a este archivo. ¿Entienden? Estamos escribiendo en el device barra dev barra sd1 todos ceros. Estamos escribiendo 10.000 bloques de 10.000 bloques de 4096 bytes con todo cero. O sea, toda la información que había o que hay en barra dev barra sd1 la estaríamos eliminando, por lo menos la primera parte. Los primeros 10.000 bloques de 4096 bytes. Vamos a ver con OD CX leyendo de barra dev barra SDC1. Tiene. Vamos a hacer un vuelco noctal del contenido del disco. O sea que la primera parte que leamos va a ser el boot block, la segunda parte va a ser el super block, y la tercera parte va a ser la lista y así siguiendo. ¿Sí? Ese es el contenido que tiene el disco en este momento. Tiene varios ASCII nulos. Barra 0 es eso, es un byte todo en cero. Pero hay otros que no están en cero. ¿Sí? Hay información ahí. Este es el contenido interno del disco. Escribiendo el disco byte a byte. Quizás en algún lugar mucho más adelante encontremos ese string que decía este es el archivo no sé cuánto. O yo soy el archivo A2 o algo así, no sé. ¿Okay? Bueno, esta información la vamos a pisar. Vamos a tomar este device, block size 1024, count igual a 10.000, dijimos, output file, barra dev barra sdc1. Leyó y copió. Dice 10.000 registros in, que los trajo de acá, y 10.000 registros out, que los metió acá. Y aparte lo hizo rápido, ¿no? 10 megas. O sea, los primeros 10 megas me los pisó, parece ser. Entonces, se supone que destruimos el contenido, por lo menos la primera parte. Vamos a ver si mount, montar ese file system, al cual le pisamos la primera parte. Quizás sí, si no destruimos lo suficiente, o quizás no, si alcanzamos a destruir algo importante. ¿Bien? Y me dice, mira, ya el mount falla, porque me dice, tenés que especificar el tipo de file system, porque barra dev barra sdc1, en la parte donde describe en el superbloque el tipo de file system, ya la pisó, no está. Fue y miró ahí para saber qué tipo de file system era y no lo encontró. Entonces, algún problema tiene. Para ver qué problema tiene, tenemos un comando que se llama file system check, que verifica si el file system está en correcto estado. Y acá me está diciendo no. Bueno, hay algo, un número interno en el superbloque que se llama el magic number, número mágico. Y acá me está diciendo, che, el superbloque está inválido. ¿Está bien? Dice que estuvo montado, pero parece que cuando se desmontó, no se desmontó correctamente. Hay que forzar un chequeo. El resize del inodo tampoco es válido. Recrearlo. Y bueno, y acá yo podría decirle que sí, que trate de hacer lo mejor que pueda y repararlo. Fíjense, no encontró ni siquiera el directorio lost plus found. Lo quiero crear, sí. No sé qué cosa está mal. Le digo, corregilo. En teoría, parece que lo corrigió. Vamos a tratar de montarlo de nuevo. Si lo montó, me voy a barra U031, perdón. Y el contenido no está, ¿lo ven? No está el A1 y el A3, creo que estaba, no, sí, o el archivo A1 y A2. Y en los plus found tampoco hay nada. O sea, pudo restaurar, y el file system se puede utilizar, pero
con pérdida de información. ¿Okay? Por eso muchas veces el file system check me sirve para saber si está válido o no, pero en realidad uno no confía en lo que quedó, porque pudo haber quedado, ahora acá por ejemplo perdí archivos y ni siquiera los volvió a encontrar. Entonces lo que uno habitualmente hace es directamente se trae información, se restaura el file system desde un backup. O sea que ahí también, obviamente, cuando restauró, no solo rearmó el superbloque, sino todo lo que es el iList, ¿no? Sí. Dejó aparentemente. Vamos a ver cómo está. Vamos a pedirle de nuevo. Tendría que desmontarlo, ¿no? Vamos a pedirle de nuevo que verifique en qué estado se encuentra. File System Check. ¿Sí? Dice que está bien, que está clean, que está limpio, ¿tá? Pero perdió 2 archivos. Los 2 archivos que estaban los perdió. Entonces, por eso digo que en estos casos, es más, si sé que está corrupto, lo que me conviene directamente es decir, no, pero vamos a crear un file system de nuevo, de cero, ¿eh? Que está correctamente inicializado, y ahora me restauro la información que tenía ese file system y que se supone que yo tomé un backup, no sé, ayer, antes de ayer o el día que sea. Ese sería el mejor procedimiento. Se entiende. Cuando hizo el procedimiento este de copiar en cero y de romper el file system, sí reconocía el tipo de partición, o sea, seguía reconociendo que era una extendida 2. Sí, la partición sigue estando. Esa información, ok. Esa información ¿Sabes está por qué? Porque el tema es así. El disco se llama barra SDC. Es el disco SDC. El disco SDC en su primer bloque tiene el Master Boot Record y ahí está la tabla de partición. Ahí está la tabla de particiones donde está la información de cada una de las. Entonces, la partición 1, él sabe dónde está. Claro. Porque eso no tocaba. Lo que rompimos fue internamente la partición 1. La estructura de file system de la partición 1. Bueno, eso era lo que quería mostrarles para hoy con respecto a file system, ¿no? Espero que haya quedado claro. La otra vez lo hablamos solo con algunos dibujitos, ¿no? Profe, después, bueno, calculo que ya en la materia que viene, que sigue, no sé si se ve lo que son volúmenes lógicos y demás, que entiendo que se usa bastante en sistemas de backup, ¿no? Lo que es el EVM. Sí. No sé bien qué diferencia tiene con esto, pero tiene una relación. Sí, viste, bueno, básicamente es esto, lo podemos ver rápidamente así. FDIS me lista los dispositivos, ¿no? FDIS me lista los dispositivos, y cuando vemos un dispositivo como por ejemplo el disco SDC, vemos que tiene 2 particiones, ¿no? Y que tienen un determinado tamaño. SDC1 tiene estructura de file system, SDC2 todavía sigue siendo raw device, ¿no? Porque no hicimos nada con ese SDC2. Suponete que empezamos a cargar información en este file system, no en estos file system, ya que estamos, le vamos a transformar en file system también al otro, SDC2. Tenemos 2 file systems y lo podemos montar en distintos puntos de montaje, en distintos directorios. Y supongamos que vamos trabajando y estos file system se van llenando. En un momento dado, un file system me queda chico, ya no entra más nada, y a mí me gustaría que el file system pueda crecer, ¿está bien? Lo que podría ser, si me quedó chico el SDC1, la partición 1, bueno, borrar la partición 2 y tratar de extender la partición 1, ¿ok? Pero es un trabajo bastante engorroso. Por otro lado, un file system no podría ser mayor al tamaño de un disco, porque un file system tiene que estar en una partición, y la partición como máximo tiene el tamaño de un disco, ¿ok? Entonces, el problema que estamos teniendo de que no puede crecer o de que no puede ser mayor al tamaño de un disco se debe a que estamos creando volúmenes, porque cada una de estas particiones, que son volúmenes, que son físicos, ¿sí? Para solucionar ese problema, los sistemas operativos suelen tener una capa adicional a nivel de manejo de dispositivos que se le llama Logical Volume Manager, o LVM. El Logical Volume Manager lo que me permite es crear volume groups, o sea, un grupo de volúmenes. Entonces yo puedo crear un grupo de volúmenes en donde digo, che, estos 4 discos que tengo, el SDA, el SDB, el SDC y el D, están todos dentro de un mismo grupo. Claramente, dentro de ese grupo tengo 4 discos físicos, ¿sí? Entonces tengo un grupo de volúmenes que tiene un conjunto de discos físicos sobre los cuales puedo crear volúmenes lógicos. ¿Está bien? Al crear un lógico, yo digo qué tamaño tiene. Y no tiene por qué corresponderse con el tamaño del disco en sí, sino con el tamaño del grupo de volúmenes, del volume group. Porque uno ya no crea
un volumen lógico, donde va a crear un file system, no crea el volumen lógico en un disco físico, sino lo crea en un volume group. ¿Se entiende? Liz, a ver si esto funciona así como era antes. ¿Cómo era esto? Un volume group. Dejé display. Dejé display. Acá me dice, este equipo tiene solo un volume group, que se llama así. Y por acá me tiene que decir que tiene en este momento 2 volúmenes lógicos y que en este momento tiene un solo disco físico. ¿Tá? A un volume group como este, yo le podría agregar más discos y decir, no tenés solo este disco, tenés un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. No sé en el caso de Linux cuánto soporta, pero en otras plataformas, por ejemplo, soportan hasta 32 discos tranquilamente. Entonces, cuando yo creo un file system, le puedo decir, y tiene el tamaño de 4 discos, más o menos el tamaño de 4 discos, ¿ok? Puedo crear volúmenes lógicos más grandes que un volumen físico. El tamaño del volumen lógico está determinado por el tamaño que tiene el volume group. Esto lo comenzamos con VG, Physical Volume Display. Me dice, tengo un Physical Volume que se llama /D/CA2, que pertenece a este volume group, que tiene este tamaño, bueno, y me da más características, ¿no? Entonces, y si le digo que me liste los Logical Volumes, me lista los volúmenes lógicos, que tengo 2. Este es un volumen lógico y este es otro volumen lógico. Este volumen lógico que tiene este tamaño, este primer volumen lógico que tiene este tamaño, vamos a mirar un archivito que está en el directorio, etcétera, que se llama tabla de file systems. Fíjense que acá dice, este volumen lógico, que está hasta acá, se va a montar en el directorio raíz y es de tipo x4. ¿Sí? Bueno, y acá me da una cierta información adicional. Yo debería haber puesto cuando creé Express, si quiero que siempre se monte, que /dev/sdc1 se va a montar sobre el directorio U031, que es de tipo x2, a nivel de permisos, de tipo cosas default, y esto es si se va a chequear y en qué orden se va a montar. Vamos a poner así, 1, 2. Eso sería para que cuando reinicie el sistema vuelva a montarse. Claro, porque viste que las operaciones de montaje y desmontaje yo las hacía en forma manual. Claro. Después de que yo lo dejo montado, apago el equipo, lo vuelvo a prender, no lo vuelvo a montar. Claro. Para que lo monte automáticamente tiene que estar listado en ese archivo, en el fstab. Claro. Y si miramos, por eso te digo, si miramos el fstab, acá, al principio está el nombre de un volumen lógico. Este es un volumen físico, pero este es un volumen lógico. ¿Sí? Y claro, este volumen lógico estaba dentro de un volume group. Entonces, este sistema está trabajando con volúmenes lógicos. Lo ideal es trabajar con volume groups, porque tiene un montón de facilidades, ¿no? Entonces, si yo quiero extender un file system, el file system reside sobre un volumen lógico, y el volumen lógico reside sobre un grupo de volúmenes. Entonces, extender un file system significa extender el volumen lógico que lo contiene. Y eso es fácil porque directamente toma un pedazo nuevo de alguno de los discos físicos que forman parte del volume group. Y ahí tenemos la lista completa con PB, tengo la lista completa de comandos para crear volúmenes lógicos, para desplegar, para moverlos, para removerlos, para cambiar el tamaño, etcétera, ¿no? Me acuerdo de trabajar con una plataforma de estadísticas que se llama Centreon. Tenía 2 metodologías de backup. Una que era backupear la base de datos así con comando de SQL, ¿no? El tema es que cuando te crecía mucho, después si la tenías que... me acuerdo que nos pasó una vuelta de restaurar la base y tardó horas en copiar toda la estructura, o sea, del backup, ¿no? Del archivito de backup a replicarla en la estructura de la base. Y otra recomendación era hacer un backup montando la base sobre un volumen lógico. Y eso, el soporte nos decía que era rapidísimo, ¿no? O sea, que era como que la plataforma, la aplicación copiaba el volumen lógico y después vos simplemente volvías a montar un volumen y restaurabas el backup y era inmediato, o sea, como que... ¿Y qué arquitectura de discos tenían? ¿Qué discos tenían? ¿Y qué sistema operativo era y qué discos tenían? Estaba montado sobre CentOS, o sea, de base ellos recomendaban usar CentOS. De hecho, la aplicación la vendían ya con el CentOS y todo extendida a 4 era, me acuerdo. Okay. X4.
Ok. O sea, Sí, ya te generaba esa estructura. Lo que pasa que naturalmente no te venía preparado para hacer el backup ese con volumen lógico, sino que era una opción. Pero te decía, si vos usás esa opción, tenés que montar la base, o sea, lo que mostrabas recién, montar digamos, la ubicación de la base tiene que estar en un LVM, ok. en un Sí, Logical Volume. Entonces claro. vos ahí le podías habilitar la opción que el backup sea del tipo Logical Volume, tenías backup, me acuerdo, incrementales y totales. Y bueno, ese backup vos lo podías guardar, le ponías el destino, si querías que lo transfiera digamos, a otro destino, etcétera. Pero lo que te decía, que era después para recuperarlo era muchísimo más rápido, ¿no? Vos volvías a recuperar un volumen, lo montabas y hacías la restauración y no sé, tardaba minutos y replicándolo, digamos, Sí. backupeando la base, la estructura de la base, tardaba horas, ¿no? Claro, ¿te acordás? No sé si se acuerdan todos cuando hablamos en el caso de procesos, y también y cuando hablamos de procesos y en un momento hablamos de memoria, de algo que se llamaba copy on write. Sí, ¿Sí? Tengo un sí, proceso sí. padre que ejecuta un fork, crea un proceso hijo, que no es más que un clon del padre, ¿sí? Y van a seguir siendo uno copia del otro, digamos, idénticas, hasta que el hijo o el padre empieza a modificar datos, y si modifica un bloque de datos, un bloque de su memoria, como la memoria hasta ese momento es compartida, el sistema operativo define dos procesos pero que ocupan el mismo espacio de memoria. Cuando el proceso 1 o el 2, el proceso padre o el proceso hijo, modifica un bloque de memoria, lo que hace el sistema operativo dice, no puedo modificar este bloque porque está compartido por dos procesos y solo uno lo está modificando. Entonces en ese momento se crea un bloque de memoria para ese proceso que quiere modificar y que es copia del original, y se hace la modificación ahí. ¿Se entiende? A partir de que los procesos empiecen a hacer modificaciones, empiezan a diferenciarse en su imagen en memoria. ¿Ok? Al principio son dos procesos que su tabla por ejemplo, de páginas, apunta a las mismas páginas. Entonces se hace lo que se llama el copy on write. Bueno, si nosotros tuviéramos un sistema, lo cuento como, porque ahí comenzó más o menos todo, ¿no? Si nosotros tuviéramos una SAN, o sea, varios servidores, por ejemplo, en un data center y queremos tener discos para todos esos servidores, nos conviene crear una red de almacenamiento, o sea, una SAN, y a esa red que une a todos los servidores más el almacenamiento, se le ponen cajas que contienen un montón de discos internamente, y esas cajas tienen su propio sistema operativo. Entonces uno tiene la posibilidad de administrar esas cajas y decirle, mira, vos tenés tantos discos físicos, pero yo quiero crear estos volúmenes lógicos. Y este volumen lógico en particular se lo quiero mostrar, se lo quiero presentar. La palabra que se usa es presentar a tal servidor. Entonces tal servidor, al prender, a través de las placas de interfaz con la SAN, ve a esos discos como si fueran discos locales, ¿ok? Y lo ve como un volumen. No ve como que ese volumen está distribuido en 5 discos físicos. Es más, no ve si está en RAID 0, RAID 1, RAID 5 o el RAID que sea. ¿Sí? Simplemente ve un disco. Y la caja de discos se encarga de administrar ese RAID 1. Bueno, cuando uno tiene que tomar un backup muy grande, y debería hacerlo muy rápido, ¿sí? Porque mientras se está tomando el backup se supone que no se pueden estar haciendo modificaciones, ¿sí? Estas cajas de discos, los que soportan son comandos, con los cuales uno le puede decir, en un momento en particular, le puede decir, mira, a este volumen que está siendo usado en este momento por tal servidor, generar una copia, generar un clonalo, ¿sí? Estos 10 teras, clonalos. Y eso lo hace en un instante cero, de duración cero, ¿sí? Duplica toda la información. Vos ves como si ahora el volumen que estaba viendo ese equipo, ahora son dos volúmenes. Uno sobre el cual está trabajando el servidor, y el otro, que es un volumen con el cual se va a tomar backup a cinta, ¿ok? Ahora, en un tiempo cero no se puede hacer la copia, por ejemplo, de un disco de 10 teras, ¿sí? En realidad lo que hace es toda una tabla de punteros que maneja para el disco original, que dice estos son todos los bloques que componen el disco. Toda esa tabla de punteros la copia, ¿sí? O sea que copia la metadata y le pone un nombre distinto. Dice, este es el disco copia, ¿ok? Mientras la aplicación está trabajando y modificando los bloques originales, el otro disco, copia, está siendo usado por el software de backup para copiarlo a cinta. Claro,
la aplicación va trabajando en los discos originales y los va modificando. Cuando va a modificar un bloque, que empieza a diferir entonces de su copia, lo que hace es, en ese momento se le asigna un bloque para la copia. Se le asigna un bloque para ser modificado. Se hace un copy on write a nivel de discos. No sé si me explico. Entonces la copia de la cual se está tomando backup permanece sin modificaciones y se toma un backup a un momento dado del tiempo. ¿Sí? Se entiende, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, el software de backup trabaja con un volumen que en un principio era exactamente igual que el volumen original. En un principio. El volumen original sigue siendo usado por la aplicación. La aplicación si trata de modificar un dato, un bloque, entonces el sistema de archivos dice, no, pará, yo genero un clon, y el clon no tiene que ser afectado por esta modificación. Entonces, a este logical volume le agrego al que está siendo modificado, le doy un nuevo bloque para que ahí haga la modificación. ¿Sí? Y ahora ese bloque que difieren, bueno, solamente fue modificado en el bloque de trabajo original, en el volumen original, y no el que está usando el software de backup. Entonces ahí el backup, a nivel de discos, es instantáneo. ¿Sí? Y a nivel de cinta, bueno, es el tiempo que te tome llevar a cinta. Pero en ese caso, el manejo de los volúmenes lógicos es hecho a nivel de la SAN. Es externo al sistema operativo. Bien, bueno, con esto cerramos, ¿me parece?